José Luis Lazarroyo es catedrático de lengua española en el Departamento de Filología y Culturas Europeas de la Universidad Jaume I de Castellón. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y doctor en la misma especialidad por la UNED. Se ha dedicado básicamente a la sociolingüística y el contacto de lenguas y tiene trabajos en sociopragmática y análisis del discurso que están publicados en revistas hiperprestigiosas de la lingüística como el Language in Society, de donde es el trabajo que leímos para hoy, o el Journal of Pragmatics o Discourse in Society, entre muchas otras revistas lingüísticas. Te agradezco, José Luis, que estés con nosotros y es un placer tenerte acá. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, por esta cálida presentación y muchas gracias también por haberme invitado a participar en este seminario de investigación. La invitación ya tiene un recorrido. Por desgracia, hace un año no pude atenderla por un problema de salud y tengo que decir que Silvia ha sido muy persistente, muy persuasiva y bueno, es la razón de que hoy esté aquí con todos ustedes. Así que confío en no defraudarla y en no defraudarles a ustedes y que les pueda interesar algo de lo que yo les voy a contar. Aprovecho desde ya para decirles que si quieren hacer alguna pregunta, estaré encantado de responderlas si sé la respuesta, y ya sea al final de la intervención o durante el transcurso de esta. Ya le dije a Silvia que a mí no me molestan en absoluto las interrupciones, me parece, es más, que dan viveza a este tipo de actos que suelen ser un poco encorsetados, aunque reconozco que quizá el formato este online, que de momento está funcionando bien, no es el más propicio, pero insisto, si en algún momento alguien quiere hacer alguna observación, que no dude en parar y preguntar lo que estime oportuno. Bueno, como no confío demasiado en la tecnología, porque nos deja tirados cuando más la necesitamos, pues voy a entrar en materia ya. La génesis de este trabajo y de la exposición que voy a hacer está en un congreso en 2018, precisamente el congreso al que ha aludido Silvia hace un momento en la Universidad de Estocolmo, donde me invitaron a impartir una charla sobre el discurso político, que era un tema que yo tenía un tanto abandonado desde hacía unos años. Yo me había dedicado bastante al estudio sociopragmático del debate electoral cara a cara, del cual había publicado algún trabajo, pero bueno, en los últimos tiempos me había dedicado sobre todo a la sociolingüística, que es mi verdadera pasión, y en particular en estos últimos años a la sociolingüística histórica. Sin embargo, la situación histórica que está viviendo España desde hace ya bastantes años, que sigue viviendo, me pareció que era un contexto suficientemente interesante como para retomar, siquiera temporalmente, mi interés por el discurso político. Y a partir de ahí preparé un estudio que es el que quizá algunos hayan leído en ese artículo al que se ha referido Silvia hace un momento. En todo caso, quisiera hacer algunas consideraciones previas acerca de este estudio y para eso voy a empezar a proyectar la presentación, a ver si hay suerte y la puedo compartir. ¿La ven en la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bien, decía que quería hacer una serie de consideraciones previas. En primer lugar, el hecho de que este estudio no es exactamente un estudio acerca del discurso político, es más un discurso acerca del lenguaje de los políticos en el desarrollo de su función institucional y en particular de los políticos catalanes en este caso. Mi estudio es un estudio fundamentalmente lingüístico, es un estudio en el que veo las relaciones, las conexiones entre la variación lingüística y la identidad colectiva, la identidad ideológica, pero es un estudio que, por encima de todo, es un estudio lingüístico.
Y esto es quizá algo que mis colegas, algunos de mis colegas en España no han entendido o no entendieron en su momento, porque como ya le dije a Silvia en Estocolmo, un resumen de esto que voy a presentarles aquí, pues me generó algunas duras críticas por parte de algunos colegas catalanes, que se vieron como ofendidos por algunas de las cosas que yo dije en aquella ocasión. En tercer lugar, la perspectiva de análisis. Normalmente el discurso político se estudia, como saben bien, desde una perspectiva pragmática, sociopragmática, si se quiere, desde el análisis del discurso. Es mucho menos frecuente la perspectiva variacionista, que es la que yo adopto aquí, porque me parece que tiene ese plus de los datos, de lo cuantitativo, que sirve para afianzar muchas ideas que a veces las dejamos colgando en puras intuiciones. Y, por supuesto, el contexto fundamental para entender lo que voy a explicar aquí es ese proceso soberanista en Cataluña, del que sin duda todos han oído hablar, han leído, el llamado procés catalán, que, bueno, con el que llevamos aproximadamente unos 10 años en su momento más de máximo apogeo, pero que sin duda tiene muchos antecedentes que voy a resumir de manera muy sintética en los próximos minutos. Haciendo una síntesis muy, quizá excesiva, de la historia y aludiendo exclusivamente a los intentos de secesión de Cataluña del resto de España, bueno, quizá el primer intento histórico reconocido es la llamada Revuelta de los Catalanes, que se produjo en el año 1640 en el contexto de la guerra de los 30 años entre España y Francia, que acabó mal, como tantas cosas a partir del siglo XVII, para España, y que llevó a que los catalanes pidieran una especie de amparo a Francia, constituyeron una especie de república bajo el amparo del rey francés Luis XIII. Al cabo de los años, los catalanes comprendieron que las cosas con los franceses no les iba demasiado bien, y tras la Paz de los Pirineos volvieron al redil español, al menos durante un tiempo. Los decretos de nueva planta son un elemento fundamental para entender cuál es el difícil encaje que ha tenido Cataluña en el resto de España a partir del siglo XVIII especialmente. Tras la guerra de sucesión entre los Borbones, que triunfaron en esa guerra, y los reyes de la Casa de Augsburgo, ganan, como digo, los Borbones, y establecen un Estado centralista, fuertemente centralista, al modo francés, y en el plano lingüístico tienen mucha importancia los llamados decretos de nueva planta, que supusieron la castellanización de la administración y de la justicia y posteriormente de otros ámbitos formales en Cataluña y otros territorios donde había una lengua propia. A partir de ese momento hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para asistir a la Renaixença, que es el nombre con el que se conoce al movimiento cultural que supone un intento de revitalización cultural, lingüística y política de Cataluña, y a partir de ese momento se suceden diversos intentos de secesión. En la Primera República, en 1873, hay un intento que queda en eso de proclamación del Estado catalán. En el comienzo de la Segunda República Española, en 1931, el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, declara la República Catalana, dice dentro, en el contexto de la Federación Ibérica. Finalmente, las autoridades republicanas españolas intentan convencerle de que dé un paso atrás, y así lo hace. El año 1934, que es un año especialmente violento en el desarrollo de la Segunda República, se proclama el Estado catalán, que dura apenas unas horas después de la intervención del ejército, y eso nos lleva ya a la dictadura franquista. Durante la dictadura franquista, por supuesto, todo esto desaparece.
Hay que decir que Cataluña fue una de las grandes regiones beneficiadas por la política y la economía franquistas, algo que a veces se olvida. Y a partir del Estado de las Autonomías, a partir de 1978, cuando se proclama la nueva Constitución española, se instaura una comunidad autónoma que goza de un poder prácticamente federal, como no había tenido Cataluña hasta ese momento. Desafortunadamente, a partir de los primeros años de este milenio, una serie de acontecimientos históricos provocan una revitalización de las antiguas demandas catalanas. Por ejemplo, en el año 2010 el Tribunal Constitucional niega o deroga 10 o 12 artículos del nuevo Estatut de Cataluña que se había publicado en 2006, entre otros artículos, la consideración de Cataluña como una nación, y a partir de 2012 es cuando empieza el verdadero procés, lo que actualmente conocemos con el nombre de procés soberanista. Algunos dicen que es el intento de las élites catalanas sumamente corruptas por desviar la atención. Lo cierto es que a partir de ese momento hay un cambio muy importante. Hay una parte muy importante de la sociedad catalana que apuesta por el soberanismo y que apuesta en definitiva por el independentismo. Fruto de eso son dos referendos que tendrán lugar en los años 2014 y sobre todo en 2017. Supongo que verían aquel año, dieron la vuelta al mundo las imágenes de la policía cargando contra la gente que quería votar en ese referéndum que era ilegal. Eso dio lugar temporalmente a la suspensión de la autonomía, apenas unos meses, los necesarios para convocar unas nuevas elecciones, que tuvieron lugar en 2018, con gobierno independentista. Nuevamente hace unos meses otro gobierno también independentista, se acaba de estrenar esta misma semana, y estamos a la espera de un nuevo referéndum porque las nuevas autoridades catalanas han dicho que esperan llegar a un referéndum, esta vez sí acordado con el Estado, para decidir finalmente la independencia. Bueno, en este marco tan virulento, lo que a mí me interesa, como les decía al principio, es sobre todo la cuestión lingüística. Me interesa un debate que se ha creado en los últimos años en Cataluña y fuera de Cataluña acerca de cuál es el estado del español, del castellano en Cataluña. Por resumir mucho la cuestión, para algunos el español hablado y escrito en Cataluña está a la altura de otras variedades regionales. Por ejemplo, así lo dicen las autoridades catalanas cuando los alumnos que quieren entrar en la universidad se presentan a los exámenes de selectividad, obtienen en castellano similares notas a las que obtienen los alumnos de Salamanca o de Valladolid. Bueno, es un argumento en todo caso bastante falsario, porque cada autonomía tiene la prerrogativa de poner sus propias pruebas de acceso y por lo tanto es difícil comparar los niveles de unas regiones y otras si no hay unas pruebas comunes. Para otros, sin embargo, el castellano en Cataluña presenta signos cada vez más preocupantes y achacan a la inmersión lingüística, es decir, la obligación de que todos los escolares en Cataluña estudien obligatoriamente en catalán con independencia de cuál sea su lengua nativa, su lengua materna. Esa inmersión lingüística provoca dos importantes déficits. Por un lado, en la población catalanohablante, los que son hablantes nativos de catalán, habría, según esta opinión, una competencia lingüística sumamente deficitaria en castellano. Tengan en cuenta que del currículum escolar, apenas de las 30-35 horas que tienen los escolares catalanes, apenas 2 o 3 horas se imparten en castellano, la asignatura de castellano y nada más. Pero también algunos opinan que esa inmersión radical provoca el que los alumnos castellanohablantes, la población de origen castellanohablante, tenga también un importante déficit en su competencia académica en castellano. Bien, para embarcar un poco todo esto que estoy diciendo, si alguien sigue las ruedas de prensa, las entrevistas
con políticos catalanes, puede observar que hay, en los últimos años especialmente, una sobreabundancia de rasgos vernáculos que llaman muchísimo la atención. Traigo aquí a colación un fragmento de una entrevista con una famosa periodista española, Ana Pastor, del que fuera presidente de la Generalitat, como saben, Puigdemont, actualmente exiliado en Bélgica, pero que sigue controlando bastante la situación del independentismo en Cataluña. Bien, en el curso de esa entrevista, fíjense, marcado en negrita, junto a algunos vulgarismos. Hay que decir que Puigdemont es filólogo. Es verdad que es filólogo catalán, pero en fin, en un filólogo no se esperaría este cúmulo de despropósitos, junto a algunos vulgarismos, como decía Aiga, conduciera. Hay un montón de rasgos vernáculos que son calcos de estructuras lingüísticas similares en el catalán. Hay un plato parado en lugar de puesto, un proyecto de grueso en lugar de completo. La autocrítica es que no hemos estado capaces en lugar de sido, no conducen en ningún sitio en lugar de a ningún sitio, defensemos, defensando, defensem, defensem, etcétera, etcétera. Bien. José Luis. Sí. Perdón, una aclaración. O sea, parado, por ejemplo, es puesto en catalán y grueso es completo en catalán. ¿Son catalanismos, serían? Sí. Ok. Sí, exactamente. Son calcos del catalán, exactamente. Sí. Bien, no ocurre ni mucho menos solo en el habla de Puigdemont. En el corpus que compilé para de esta investigación hay numerosísimos ejemplos vernáculos en todos los niveles del análisis lingüístico. Por ejemplo, el nivel fónico, en el consonantismo, dos fenómenos... Perdón, José Luis, te quiere hacer una pregunta, Diego. Sí. No, respecto del párrafo de Puigdemont, pero sí. El anterior. Me llamó la atención algo. El aiga y el conduciera, ¿eso es catalanismo también? No. He empezado diciendo que esos son dos vulgarismos impropios en un político que además es filólogo. Todos los demás sí, pero estos dos no. Bien, decía que los rasgos vernáculos derivados del contacto con el catalán son muy numerosos en el consonantismo, dos fenómenos de los que me ocuparé aquí a continuación, el ensordecimiento de la D final, usted, actitud, la velarización de la L, clara, especial, el vocalismo, el cierre de la O átona, por ejemplo, político, protegiendo, programa, la sonorización de la S a la manera del catalán, una entonación vernácula característicamente catalana. En el nivel morfosintáctico, por ejemplo, hay numerosos calcos sintácticos. Estado senadora, decía una de las integrantes del corpus. El que veo es que avanzamos... Perdón, una pregunta totalmente ignorante. Sí. ¿El catalán no diferencia el ser y el estar? El catalán diferencia el ser y el estar, lo que pasa es que la distribución de los dos verbos no es exactamente igual. Ahí está. Exacto. Buena observación. Bien, junto a calcos sintácticos tenemos, por ejemplo, numerosas confusiones en el uso de las preposiciones. Soy diputada al Parlamento de Cataluña, no conducen en ningún sitio, apostando para implementar aquellos proyectos, etcétera. La supresión del artículo, por ejemplo, es muy frecuente también. Queda claro que domingo la gente votó, como en catalán se dice diumenge, sin el artículo. Hay ejemplos también en otros planos, hay numerosos préstamos ocasionales, perquè, per favor, govern, renda garantizada, renda en catalán, garantizada y de ciudadanía en castellano, quiero agrair en lugar de agradecer, cambios de código, fragmentos íntegramente en catalán y después se vuelve al castellano, calcos semánticos como los que he mencionado anteriormente, nombrosa por numerosa, soporte por apoyo, usos de hacer, etcétera, etcétera. Bueno, les voy a presentar aquí un vídeo de apenas un minuto porque quizá compendia bien, ¿sí, Diego? Sí, perdón, pero me está fascinando esto, entonces... hiciste un comentario, te puedo tutear, ¿verdad? Por supuesto, bueno, claro. Hiciste un comentario
No lo estás tuteando, lo estás voceando, Diego. Voceando, tenés razón. Exactamente. Me puedes vocear, sí. Estabas haciendo referencia, ahora me quedé pensando, estabas haciendo referencia al uso de la S catalana y la S castellana, digámoslo. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos S? Bueno, en el caso del español, solo hay una S que puede ser sorda o sonora en determinados contextos fónicos, pero en catalán hay una distinción fonológica entre una S sorda y una S sonora. Eso hace que muchos catalanes, cuando hablan castellano, especialmente en las palabras que genéticamente son similares, la pronuncien con la S sonora. Por ejemplo, una de las senadoras que hablaba, que aparecen en el corpus, menciona el caso de Porras. Porras, entre nosotros, la S es una S sorda. Si escucháramos a esa mujer, comprobaríamos cómo ella no pronuncia exactamente una S sorda, pronuncia una S sonora. Es algo así como porras, porras, porras. Okay. Tengo que decir que no soy catalano hablante nativo y por lo tanto a mí me cuesta también a veces reproducir los sonidos del catalán. No sé si he contestado a la pregunta. No, hacía esa pregunta porque, por ejemplo, en Latinoamérica, pero en especial en el Cono Sur, diría yo, bueno, no, en el Río de la Plata, nuestra S también es bastante diferente a la S, hablamos castellano, pero no es una S igual que la de los castellanos de la península. Sí, bueno, lo que pasa es que al menos hasta el momento, no sé si en el español argentino el estatus fonológico de la S sorda y de la S sonora han llegado a distinguirse. Yo creo que todavía no. No, son alófonos, funcionan como alófonos fónicos simplemente, ¿no? Sí. En catalán, sin embargo, sí que hay una distinción fonológica entre S sorda y S sonora. Por eso la he representado con esta Z, obviamente no se representa por escrito con esa letra. Bien, les decía que les voy a presentar un vídeo que se hizo viral y que recogía el intento de unas declaraciones en castellano a preguntas de un periodista de una de las protagonistas del referéndum de 2017, posteriormente fugada. En la actualidad es profesora de la Universidad de Edimburgo, Clara Ponsatí, que era consejera de Educación en aquellos momentos. Y bueno, hay un momento que realmente no tiene desperdicio. Voy a ver si se escucha. Bajar este tema en las aulas y para... Bueno, quiero que se fijen en la pronunciación, además de lo que va a venir a continuación. Dar soporte a las iniciativas que ellos ciertamente van a tener. M'excuso perquè realment tinc poca pràctica amb això de l'espanyol, però no sé, és un idioma que domino. Respecto a... ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado el vídeo? Sí. Vale. Bueno, es quizá una anécdota, ¿no? de una persona que, bueno, pues que reconoce ella no lo reconoce, pero bueno, realmente demuestra tener un déficit. Bueno, vamos al origen, a la raíz de todo esto. ¿Cuáles pueden ser las razones, las causas de este estado particular del castellano en Cataluña? ¿Es consecuencia, como dicen algunos, de la política lingüística? Bueno, podría ser en parte, pero es dudoso que sea la razón que explique esto en buena parte de los miembros del corpus que yo he elegido para mi investigación. Y es así porque muchos de ellos se educaron en una época, la época franquista, en la que la enseñanza se producía íntegramente en castellano. Por lo tanto, es muy poco probable que, al menos en este caso, la política lingüística sea la culpable de esto, independientemente de que en otros contextos pueda tener su incidencia.
Se trata de un estado de obsolescencia por falta de uso, como el que parece que demuestra Clara Ponsatí, por ejemplo, en su alocación. Bueno, también podría ser un elemento a tener en cuenta, pero hay que decir que estos políticos catalanes, con independencia de cuál sea su lengua principal y favorita, lo cierto es que tienen que atender día a diario, a periodistas y a otros individuos en castellano. Por lo tanto, no es por falta de uso, creo yo, por lo que no sería la falta de uso la razón fundamental de todo esto. Yo creo que la razón hay que buscarla en ese uso de la lengua, en ese uso del español como un acto de identidad, como un acto indexical u otros conceptos similares que se han utilizado para dar cuenta en una línea de investigación en el variacionismo lingüístico, llamado la tercera ola de los estudios variacionistas, que lo que viene a decir es que la variación no solo es un reflejo de los grandes constructos sociales, el sexo, la edad, etcétera, o incluso culturales, las redes sociales, también permite la producción, la reproducción de significados sociales diversos, lo que se conoce en inglés como indexical acts o meanings, en contextos determinados, que son los que yo voy a analizar aquí. Por lo tanto, bueno, hay aquí algunos ejemplos de estos estudios de la tercera ola que demostrarían esa vinculación entre la variación y la ideología, estudios en diversos ámbitos, por ejemplo, estudios que demuestran cómo individuos concretos pronuncian un idioma de manera distinta ante públicos distintos. Por ejemplo, el antiguo líder del laborismo británico, Ed Miliband, hay un estudio muy interesante de Kirkham y Moore, que mostraba con datos fehacientes cómo la pronunciación de esa T en palabras como Britain, por ejemplo, tenía muchas más variantes glotales vernáculas ante las alocuciones a los sindicatos que en las conferencias anuales en su partido. O también esos estudios que muestran una variación colectiva, grupal, de distintos colectivos en un mismo contexto. Por ejemplo, el trabajo de Hall, Liu y Frisney del año 2017, que demuestra que hay una mayor convergencia hacia el estándar británico por parte de los parlamentarios escoceses laboristas que por parte de los parlamentarios escoceses nacionalistas. Esto en el plano de la producción, incluso en el plano de la recepción hay interesantes estudios que muestran que parece que la gente puede asignar incluso una misma afiliación política a gente desconocida en función de los rasgos dialectales compartidos. Es decir, la creencia de que aquellos extraños cuyo dialecto es similar al propio comparten las mismas ideas políticas que él o que ella. Bien, la hipótesis de la que parto es que en el discurso político catalán hay un uso del español, o del castellano si se prefiere, que es el término más usual en Cataluña, que está íntimamente asociado a la identidad colectiva y en particular a la identidad ideológica. Esa asociación implica sobre todo a los sectores más catalanistas, más independentistas en el procés. Y también que es posible dar cuenta de esa asociación mediante un análisis variacionista comparativo, que es el que los datos, los resultados principales les voy a presentar a continuación. Antes voy a mostrar cuáles son las variables lingüísticas de las que me he ocupado en esta investigación. Son 3. En concreto, la L final de palabra, palabras como especial. La L tiene 2 alófonos en Cataluña, un alófono compartido con el resto de los españoles, que es el alófono alveolar, especial, y un alófono que calca la pronunciación de esa consonante en idéntico lugar en catalán, que es el alófono velar. Sería algo así como especial, fatal, fatal. Muy catalán. ¿Sí? Sí. En el caso de la D final, una palabra como Madrid,
En el castellano de Cataluña tenemos 4 variantes. La variante prestigiosa, la D aproximante relajada, Madrid. La pronunciación como una Z, Madrid. Supongo que recordarán al anterior presidente del gobierno, Zapatero, que incluso llegó a hacer una campaña electoral poniendo en valor esa pronunciación de la D final. Luego la pronunciación castiza de Madrid, muy típica como veremos en el centro de España. Y finalmente la variante vernácula, calco del catalán, Madrid, Madrid, Valladolid, actitud. Finalmente la tercera variable es la consonante, esa misma consonante, la consonante D, en posición intervocálica, una palabra como cortado, con 2 variantes fundamentales, la pronunciación aproximante relajada, cortado, y la pronunciación elidida, cortado, que es la que, si a mí me pillan en un momento de relax, sería la que pronuncio sin lugar a dudas. Bien, de esas variantes, en cuanto al prestigio sociolingüístico, pues he marcado en negrita aquellas que tienen el prestigio. Por un lado, son he marcado en primer lugar las que son prestigiosas, la L alveolar, la D aproximante final y la D intervocálica aproximante también. Y finalmente las vernáculas son el resto. He marcado en negrita aquellas de las que me voy a ocupar en esta exposición, en este trabajo. Bien, presento la metodología del trabajo. Reuní un corpus, además tengo que decir que en muy poco tiempo, de intervenciones de diverso tipo, a cargo de 16 políticos que tuvieron un protagonismo muy activo en el procés en el referéndum de 2017. En todos los casos se trataba de que tuvieran un dominio nativo del catalán, con independencia de cuál fuera luego su lengua incluso preferida, pero todos tenían que haber tenido el catalán como lengua nativa, e intenté también que hubiera una muestra equilibrada en relación con una serie de factores extralingüísticos como los que ven ahí. El catalanismo político, distinguiendo entre políticos nacionalistas y no nacionalistas, la ideología, políticos más de derechas o más de izquierdas, el origen social, hay políticos que proceden de entornos humildes, mientras que otros proceden de las clases medias, incluso de las clases altas, la procedencia, 7 eran de Barcelona, el resto eran de otras zonas de Cataluña, el sexo, 9 eran hombres y 7 mujeres, la edad como un factor continuo, desde el político más veterano, Duran i Lleida, retengan este nombre porque luego me referiré a él, hasta Marta Pascal, que era la más joven, y finalmente el año del discurso, porque elegí fragmentos de habla de 11 años, desde 2007 a 2017. Bien, aquí en esta presentación, en esta tabla, muestro con 2 colores distintos los políticos nacionalistas catalanes y los no nacionalistas con otro color. Creo que es naranja el de los nacionalistas, y digo que creo porque soy daltónico y no estoy seguro. Quizá conozcan, quizá les suene el nombre de Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, pero quizá a lo mejor es dudoso que conozcan a más gente. Hay que decir que tampoco es tan extraño porque el procés se ha llevado por delante a la inmensa mayoría de estos políticos. Algunos están en la cárcel, algunos están exiliados y otros han abandonado su militancia política. De los que están aquí, apenas 2 siguen actualmente en la política activa. Pero en el año 2017 tuvieron, y en los años previos tuvieron una gran importancia en todo el debate que se generó. Bien, la metodología, elegí, como digo, 1 hora aproximadamente de cada uno de esos políticos con material obtenido en la red. Hice una transcripción mediante la herramienta de Google Doc, que me permitió en apenas un mes tener un corpus de unas 160.000 palabras. Localicé las variables lingüísticas mediante el programa de concordancias WordSmith y a continuación, una vez obtenidas esas variables lingüísticas en el corpus, codifiqué cada una de las ocurrencias de las variables de acuerdo con una serie de factores lingüísticos, estilísticos y sociales, a la manera
en que lo hacemos en la sociolingüística. En esta tabla, aunque no me voy a poder extender sobre esta cuestión, vemos en naranja una serie de factores lingüísticos que he tomado en consideración en el análisis de cada una de estas variables. En un color verde he tomado en consideración creo que es verde, el tipo de discurso, factor estilístico. A continuación están los factores que más me interesan, los de carácter extralingüísticos. Y finalmente hay dos factores aleatorios que son imprescindibles para filtrar los datos estadísticos, como son las palabras afectadas en cada caso y el nombre del político en cuestión. El análisis estadístico realicé mediante dos programas. Hice un programa de regresión logística de efectos mixtos a través de una aplicación que se llama RBRUL y que permite trabajar con factores de diversa naturaleza, categóricos, continuos y aleatorios. Y después, para medir la jerarquía, la relevancia y las posibles interacciones entre ellos, utilicé un árbol de inferencias condicionales. No tengo excesivo tiempo de pararme en explicar estos programas, quizá alguno tenga conocimiento sobre ellos, pero bueno, intentaré luego comentar los rudimentos de cada uno de estos. Por ejemplo, aquí en el programa de regresión es interesante comprobar cómo el programa nos da los factores seleccionados y no seleccionados, es decir, aquellos que realmente a la luz de la muestra resultan significativos y los que no lo son, la magnitud de esos pesos explicativos, que aparece marcada, por ejemplo, aquí con colores distintos. Fíjense cómo en el caso de la L velar son los nacionalistas quienes favorecen extraordinariamente ese alófono, con un punto 78, y en el caso de la D final también son los nacionalistas, aunque en este caso con un peso explicativo algo menor. Pero la dirección explicativa, fíjense cómo es idéntica en ambos casos. Color amarillo nacionalistas, color verde, creo, los no nacionalistas. Bueno, pues vamos a empezar a explicar los datos. Empezamos con la variante vernácula de la L final, la que aparece en palabras como fatal, y que les recuerdo es la pronunciación velarizada de fatal, aproximadamente. Bien, tienen aquí en la pantalla el número de frecuencias absolutas. Fueron 1.729 casos hallados en el corpus, de los cuales un 56% correspondían a la pronunciación estándar, a la pronunciación alveolar, pero un 44%, es decir, una cifra muy amplia, a la pronunciación velarizada. Si este mismo estudio lo hubiéramos realizado en cualquier otro lugar de España, no hubiéramos obtenido estos resultados, ni muchísimo menos. Si hacemos ahora distribuimos ahora esas realizaciones de la L velar en cada uno de los discursos, en los discursos de cada uno de los políticos, vemos cómo hay una escala muy importante, desde políticos que velarizan prácticamente siempre, en el caso de Joan Tardá, Turull, Marta Rovira, ahora no me recuerdo el nombre de Forcadell, etc. Y fíjense cómo de los 8 políticos nacionalistas, 7 aparecen en cabeza de las realizaciones velarizadas. Tan solo Durán y Lleida, ese político del que les hablaba anteriormente, se cuela un poco más atrás. Si atendemos ahora a la distribución de las variantes de la D final, por ejemplo, en palabras como Madrid, vemos como en esta ocasión el número de variantes, el número de casos es de 1.691, distribuidos de esa manera que ven en el gráfico de la izquierda. Hay un 38% de pronunciaciones estándares, es decir, Madrid. Hay un 35% de pronunciaciones elididas, es decir, de no pronunciaciones, Madrid.
Hay un 19% de pronunciaciones vernáculas a la manera catalana, Madrid, y finalmente hay todavía un 8% de pronunciaciones de la Z, la variante favorita de Zapatero. Bien, si comparamos esta vez sí estos datos con los que ofrece un estudio de hace unos pocos años de Isabel Molina Martos, una sociolingüista madrileña, que hizo un estudio sobre esta misma variable en el barrio de Salamanca de Madrid, comprobamos cómo el panorama es completamente distinto. Observen, por ejemplo, cómo la pronunciación estándar, la pronunciación de la D aproximante, es muy superior en el caso de Cataluña que en el caso de Madrid. Por el contrario, la pronunciación castiza de la elisión es infinitamente mayor, casi el doble en Madrid frente a Cataluña, 60 frente a 35. Observen cómo, como cabía esperar, no hay ni una sola variante ensordecida en Madrid. Nadie pronuncia Madrid en Madrid. Y finalmente hay el doble prácticamente de pronunciaciones de la Z, Madrid, en Madrid que en Cataluña. Por lo menos que en el corpus que he utilizado. Si vemos ahora la distribución de cada una de las variantes por políticos, por ejemplo, si empezamos por el caso de la T sorda, de la variante sorda, la típicamente vernácula, vemos de nuevo un agrupamiento de los colores anaranjados en los primeros puestos del gráfico. Nuevamente son los políticos nacionalistas quienes aparecen en los primeros lugares en la pronunciación de esos rasgos vernáculos. Hay aquí en este caso, en este gráfico, un error en todo caso, porque Marta Pascal, que aparece bastante más atrás, es una política nacionalista y sin embargo por error la he puesto con el color que no correspondía. Si atendemos ahora a esa variante que he calificado como castiza, la elisión de la D, vemos como aquí son los colores azules los que predominan en los primeros puestos. Por supuesto no se trata de una gradación perfecta porque hay algunos que se cuelan, pero la agrupación veremos cómo es determinante en los resultados que ofrece la regresión logística un poco más tarde. Si atendemos ahora a la pronunciación de la D, de la pronunciación estándar, de la D final, la aproximante relajada, vemos de nuevo cómo hay un agrupamiento de los colores anaranjados en la primera parte del gráfico, pero llama mucho la atención el comportamiento de uno de los políticos no nacionalistas, que es el que más utiliza esta variante. Luego veremos qué sentido puede tener la aparición de esas cifras tan elevadas en ese político de la derecha catalana no nacionalista. Finalmente, si atendemos a la última de las variantes que quiero comentar aquí, la D aproximante en posición intervocálica, vemos como las posiciones están más mezcladas. Hay que destacar que casi la mayoría de los políticos catalanes pronuncian esa consonante, a diferencia de lo que hago yo. Fíjense cómo los porcentajes son muy elevados en la mayoría de los casos, salvo el caso del político ya desaparecido Albert Rivera, que aparece claramente por debajo. Pues bien, esto por lo que se refiere a la distribución idiolectal de las distintas variantes en cada uno de los discursos. Si atendemos ahora a los datos que nos ofrece el análisis de regresión logística, se puede comprobar cómo para cada una de las variantes que he estudiado, el caso de la L velar, el caso de la T, de la variante ensordecida, el caso de la D, la pronunciación estándar en posición final, y el caso también de la D estándar en posición intervocálica, vemos con estos colores cómo hay efectivamente algunos factores lingüísticos que condicionan la variación. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de la L velar, vemos cómo se velariza mucho más cuando a la L le precede la A, la O o la U, que cuando le precede la E o la I. Esto también ocurre en catalán. Por lo tanto, es lógico
que con el punto 73 y con el color amarillo estemos dando cuenta de un factor seleccionado porque realmente condiciona la variable. Pero fíjense, y lo mismo ocurre con otras variables, con otras variantes. Fíjense cómo los factores lingüísticos son explicativos solo en algunos casos. En otros casos no. Por el contrario, en el plano extralingüístico hay dos factores que llaman la atención. Uno es el origen social y otro es, desde luego, el catalanismo lingüístico. En el caso del origen social, ciertamente hay dos variantes, la L velar y la T, la pronunciación de la T final, donde los políticos que tienen una procedencia más humilde utilizan más esas variantes vernáculas. Por el contrario, ese mismo factor en las variantes D final y D intervocálica no tienen ninguna incidencia, que eso significa la NS, que el factor no es significativo. Observen, sin embargo, cómo en el caso del catalanismo ese factor es significativo en todos los casos. Y en todos los casos, además, con la misma dirección explicativa. En todos los casos son los nacionalistas quienes favorecen tanto la pronunciación de la L velar, como la pronunciación de T, pero también como las pronunciaciones estándares, curiosamente. O sea, no solo las pronunciaciones vernáculas, sino también las pronunciaciones estándares de D final y de D intervocálica. Es decir, hubiéramos esperado quizá lo contrario. Hubiéramos esperado que estos políticos nacionalistas, en el caso de estas variantes estándares, se hubieran colocado por debajo. Y no es así. Sin embargo, favorecen también. ¿Por qué? Bueno, antes de explicar el por qué, vemos a través de este árbol de inferencias condicionales, al menos gráficamente se puede ver claramente cómo de todos los factores considerados, de todos los factores seleccionados por la regresión, el que aparece en cabeza presidiendo todo es el nacionalismo. Es decir, ese es el que realmente condiciona el resto de las interacciones a partir de ahí. Y eso ocurre en el caso de la L velar y ocurre también en el caso de la pronunciación de T. Nuevamente hay una dicotomía muy grande entre los políticos nacionalistas y los políticos no nacionalistas. Y a partir de ahí las combinaciones con otros factores son, como ven, distintos. Llego ya a las conclusiones. Bueno, creo que ha quedado bastante claro que el catalanismo político es sin duda el factor más explicativo de todos los analizados en esta investigación. Creo haber demostrado que los políticos nacionalistas y especialmente los independentistas, sobre esto voy a hacer una observación a continuación, favorecen tanto variantes vernáculas como variantes prestigiosas, variantes estándares. ¿Y por qué? Porque son todas aquellas que están más cercanas a los hábitos expresivos del catalán. Es decir, todo esto se podría encerrar en términos de ese indexical meaning a partir de los conceptos de autenticidad y de apropiación. Para los nacionalistas catalanes, lo realmente auténtico en el plano lingüístico es el uso del catalán. Consideran su lengua propia y el castellano, en algunos casos, lo consideran, no en todos, pero en algunos casos, como una lengua invasora. Pues bien, estos mismos políticos que tienen que hacer necesariamente uso del castellano, porque como digo, están constantemente sometidos a la presión de periodistas y otros agentes sociales, tienen que hacer un uso del castellano, hacen un uso del castellano del que se apropian con sus hábitos expresivos cercanos a la pronunciación del catalán. Y ya para terminar, me gustaría comentar algunos casos particulares que descubrí en los dos bloques, en los dos grandes bloques, en el bloque nacionalista y en el bloque no nacionalista. En el bloque nacionalista hay un político, Josep Antoni Duran i Lleida, que durante muchísimos años fue el portavoz del nacionalismo moderado, vamos a llamarlo así, en el Parlamento español. Y es un político, como digo, nacionalista, que sin embargo se descolgó cuando llegaron estos años, se descolgó y criticó duramente la deriva independentista de sus antiguos colegas.
Pues bien, si uno analiza con detalle la evolución discursiva de este político en dos de las variantes, por ejemplo, en el caso de la L y el caso de la T, como he dicho antes, he recogido muestras de habla de los políticos en un lapso de unos 10-11 años. Se puede ver claramente cómo tanto en un caso como en otro hay un descenso muy importante de los usos vernáculos conforme va pasando el tiempo. Observen el caso de la L. Velar, por ejemplo, como en sus entrevistas en el año 2007, un 40% de todas las apariciones de la L final lo hacen con la variante Velar. En el año 2017, 10 años más tarde, apenas un 12%. En el caso de la T, fíjense cómo quizá es todavía más llamativo. Un 44% de todas las ocurrencias de D final en el discurso de Durán y Lleida lo hacían con la variante vernácula. 10 años más tarde, apenas un 12%. Era uno de los pocos casos, de los pocos políticos, donde el paso del tiempo era realmente significativo. Sí, perdón, sin haber cambiado su residencia. Sin haber cambiado su residencia, sí. ¿Tampoco de pareja? ¿Perdón? ¿Tampoco de pareja? Tampoco. Me consta que tampoco. Okay. Me consta que sigue casado con la misma mujer que hace un montón de años. Podría ser una explicación. Bueno, en el caso no nacionalista, en el otro bloque, hay también dos casos que presentan interés. Uno de ellos es el de Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona, que es una política de izquierdas, adscrita a un partido en principio inicialmente no nacionalista, pero que siempre ha flirteado con el nacionalismo. Y quizá eso podría explicar esa posición intermedia que Ada Colau muestra en algunas de estas variantes lingüísticas. Es decir, por ejemplo, en el caso de la T final, aparece en una posición bastante alta, el sexto puesto. En el caso de la D final, en el octavo puesto. ¿Es esto el reflejo de ese complejo equilibrio que Ada Colau quiere mantener entre esos dos mundos, el catalanismo y el no catalanismo, el independentismo y el no independentismo? Bueno, es una hipótesis, es una idea, es una sugerencia que presento aquí. Pero también en el bloque de las derechas ocurre algo similar en el caso de Xavier Albiol. Xavier Albiol fue durante años el líder del Partido Popular, un partido de derechas en España, en Cataluña. Pues bien, este hombre es sin duda lingüísticamente el más autóctono de todos los políticos no nacionalistas de derechas. Y llaman también la atención algunas posiciones avanzadas, por ejemplo, en las pronunciaciones vernáculas, octavo puesto en el caso de la L, noveno puesto en el caso de la T final. Recuerden, no pronuncia nunca la elisión de la D, aparece en el puesto 18, y no aparece nunca con la variante interdental Madrid, no aparece tampoco nunca. Bueno, es un reflejo también de la fusión de dos identidades, la española y la catalana, que Xavier Albiol ha defendido durante muchos años en su práctica política. Bueno, también es una idea que dejo colgando ahí. Por mi parte, bueno, es todo lo que quería contarles. Les dejo aquí con unas pocas referencias que aparecen en el artículo que les envié. Y como les decía al principio, pues quedo ahora a la espera de resolver si tienen alguna duda, algún comentario que hacer. Pues muy gustosamente, si soy capaz de responder, lo haré. Bueno, por supuesto yo tengo preguntas, pero dejo acá a la audiencia, Diego. Muy bien. Bueno, vale. Me encantó, me pareció buenísimo. Aparte,
por un lado, por algunos de los políticos los conozco y uno de mis directores de tesis era catalán y era muy catalán y muchas de las cosas, tenía el sonido de su forma de hablar en la cabeza mientras veía alguna de estas cuestiones. Pero pensando en Argentina, pensaba que acá hay muchas cosas parecidas que me parece que tienen que ver también con que están afectadas por la clase social, desde luego, pero con la identidad política también. Lo tiro, es un comentario que probablemente me surge de la lectura de esto. Los colegas que se dedican a esto tendrán mucho más que yo para eso, pero primero es el uso de la S al final en América Latina. No es en América Latina, en Argentina al menos. El uso de la S final me parece que también es una cuestión de identidad política. Uno al escuchar más o menos puede saber, como dicen acá, de qué palo es alguien, dependiendo de cómo use y en qué lugar ponga. Perdón, ¿podrías ponerme algún ejemplo para que yo me haga la idea de una palabra, por ejemplo, que la pronuncian los de un palo de una manera y los de otro palo de otra? Por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero el nosotros bien con la S final bien firme, salvo su jefe político que tiene problemas, digamos, de pronunciación, que es Mauricio Macri, el resto de Cambiemos pronuncia muy bien la S final. Sí. Del otro lado, digamos, yo diría del acuerdo pan-peronista, cuanto más a la izquierda te vas, sobre todo los chicos más kirchneristas, más evitan el uso de la S de manera, a veces hasta incluso pareciera que ser ficcionada. Si bien en sectores más bajos se usa menos la S, sobre todo las S del medio, no solo la final, ahí parece que hay como una especie de uso más, como más popular de la forma de hablar. ¿Cómo sería la pronunciación de un macrista y de un kirchnerista? Ay, me mataste, pero a ver, ¿alguna palabra? Muchos de los que dieron consentimiento me pueden ayudar con eso. Un macrista diría nosotros. Claro. Y por ahí alguien que está en otro lugar diría nosotros hoy tenemos. Igual eso también depende del que, o sea, siempre hablando rioplatenses, ¿no? Porque un santiagueño te diría nosotros, por más que fuera peronista o no. Sí, es cierto, hay también un corte territorial, pero por ejemplo, los dirigentes sindicales sobre todo tienen un uso muy común del evitar la S. Nosotros, los compañeros. Los compañeros, pedimos. Por lo que le he oído que se corta un poco a Silvia, me da la impresión de que esa pronunciación es más algo parecido a una aspiración, ¿no? Sí. ¿Sí? En algunos casos sí, y en otros no hay sonido. Ya. Bueno, perdón, y termino con esto. Y una cosa muy interesante fue que sería bueno que se lo den a José Luis y ustedes trabajarlo, porque pueden hacerse un plato con eso. En la campaña de 2015 hubo un político argentino, o que hoy que es el jefe, es el presidente de la Cámara de Diputados, que hizo un spot, pero que hizo casi como unos 20 spots diferentes, acomodando la forma de hablar a la región en particular. Y cuando se descubrió esto fue objeto de mucha burla, ¿no? Porque en vez de decir, te habla vos que estás ahí, uno decía, vos que estás ahí, y cambiaba, digamos, la forma de hablar dependiendo de... Pues eso me interesa mucho, pero mucho, sí. Carlos. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. La verdad que lo que iba a preguntar es bastante similar a lo que está planteando Diego, así que va un poquito a la misma dirección, pero la verdad que quería agradecerte, Blas, porque me pareció extraordinaria la presentación y me la pasaba yendo de la presentación a un Word, escribiendo todas las cosas que me resultaban interesantes, desde que no sabía que la economía franquista fue beneficiosa para Cataluña. Mucho. La idea de la espera del referéndum me parece como un estado de juventud ideal, esperando que, ¿no? el porvenir glorioso, como, digamos, estar como en una permanente adolescencia, parecería, así se escucha por lo menos, ¿no?
Me preguntó un montón acerca del fenómeno de la transferencia que debe haber entre las lenguas, pero finalmente, un poco yendo a lo que planteaba Diego, que me parece muy relevante, por supuesto, es hasta qué punto estas características que vos encontrás son verdaderamente el modo en que estos políticos hablan cuando están en la casa, digamos, o si es puro chamullo, como decimos en la Argentina, pura simulación, digamos, ¿no? O hasta qué punto uno puede establecer eso. En el caso que plantea Diego era bochornoso porque estaba mal hecho, digamos, ¿no? El Tajaí estaba como, se notaba que no hablaba de esa manera. Y por supuesto hay una variación también en el modo en que todos hablamos en la casa o en el discurso público o cuando estamos dando un seminario, etc. Entonces un poco me preguntaba esto, ¿hasta qué punto vos evaluás que estos rasgos que vos encontrás están manipulados como, digamos, entre comillas, todo discurso de los políticos, ¿no? Digo, que los políticos mienten no sería una novedad, ¿no? Entonces, ¿no es parte de eso también lo que se encuentra aquí o no? No puedo contestar definitivamente a esta pregunta por varios motivos. Uno es que no vivo en Cataluña, por lo tanto mi contacto con la realidad catalana no tiene la intensidad que necesitaría para responder a esto. Pero a mí me da la impresión de que no se comportan exactamente de la misma manera en otros ámbitos. Hay un dato que es muy significativo. Algunos de estos políticos nacionalistas, durante buena parte de su vida, hasta hace relativamente muy poco, han sido hablantes de español, de castellano. Quizá le suene el caso de Artur Mas, que fue presidente de la Generalitat y con el que empezó todo esto en 2012. Artur Mas durante muchísimos años fue Arturo Mas. Fue Arturo Mas. Y empieza a ser Artur Mas y a hablar en catalán a todas horas. Y a hablar en catalán, además, y a hablar en castellano con un acento especialmente catalán. A partir del momento en que empieza a ocupar un puesto relevante en el partido de Jordi Pujol, de Convergencia Democrática de Cataluña, y sobre todo a partir del momento en que se convierte en presidente de la Generalitat catalana. Es decir, el caso de Artur Mas creo que es un caso paradigmático de alguien que tiene como lengua nativa el castellano, que se incorpora al catalán, que sin duda ha utilizado a lo largo de su vida, pero no de una manera tan activa relativamente tarde, y que empieza a hacer un uso emblemático del castellano a partir de las transferencias del catalán. Por eso, sin poder responder definitivamente a esta cuestión, yo creo que la identidad ideológica es un elemento muy, muy importante en la configuración de estos idiolectos en estos contextos en concreto. Muchas gracias. Eugenia. Sí, súper interesante la presentación, gracias. Perdón por las preguntas de los que no somos especialistas en lingüística. Yo tengo dos preguntas. La primera no sé si hay una respuesta o tal vez no la tengas, pero igual me interesa especular sobre eso. Si los votantes en Cataluña responden de manera distinta a quienes hablan como más diferente el español, a los que hablan más como los nacionalistas. O sea, si los nacionalistas que hablan como los madrileños, el resto de los españoles son más castigados, y si los no nacionalistas que hablan como los nacionalistas, como más catalanes, son más beneficiados. Esa es una pregunta que tal vez no tenga respuesta. Y la segunda, cuando decías lo de Madrid, y yo pensaba, y como que a veces en Argentina, o en el Río de la Plata, para ser más precisa, se pronuncia además esa última letra como una forma de hipercorrección, ¿no? Como actitud, Madrid, con pared, como una forma de hipercorrección, como para no parecer que uno está hablando mal.
y si podía ser que los catalanes hablaran así, actitud Madrid-Pared, porque el castellano no es su lengua nativa. Esas eran mis dos preguntas. Bueno, en respuesta a esta última pregunta, puede ser la lengua dominante de estos individuos, la razón que explique estas pronunciaciones. Bueno, podría ser, pero lo cierto es que en todos los miembros del corpus, de la muestra, todos tienen un conocimiento nativo del catalán. Uno de los políticos que aparecen aquí, por ejemplo, no es el único, es Joan Tardà, que fue líder, representante de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento de Madrid durante más de 10 años. Este hombre, durante todo ese tiempo, tuvo que hablar castellano a todas horas. Vivía en Madrid. Sin embargo, es uno de los políticos que menos se apean de su pronunciación vernácula. Por lo tanto, no creo que sea la lengua nativa el elemento fundamental, porque, como digo, es la lengua nativa de todos los miembros de la muestra. Creo que hay algo más ahí que explica estas diferencias. En cuanto a la primera cuestión que me planteabas, si hay una especie de actitud negativa hacia los rasgos vernáculos del español, digamos, de Castilla, por parte de los nacionalistas, tampoco puedo contestar bien a esa cuestión. Hasta donde yo conozco no hay estudios que hayan analizado este componente actitudinal, que sería muy interesante que los hubiera, pero desconozco si los hay. Lo que sí te puedo decir es que, desde luego, esas actitudes son cada vez más frecuentes por lo que a la elección de la lengua se refiere. Es decir, los conflictos por la elección de la lengua en un determinado contexto son muy, muy frecuentes en Cataluña. También hay conflictos de ese tipo en la Comunidad Valenciana, donde yo vivo, pero infinitamente menos que en Cataluña. En Cataluña ha habido años que se han puesto hasta 3.000 multas por rotular comercios exclusivamente castellanos. Tú puedes rotular un comercio tuyo en inglés, en hindi, en farsi, en lo que quieras. Pero si lo haces en castellano, tienes que hacerlo también en catalán. Por supuesto, puedes hacerlo en catalán exclusivamente. Lo digo para que, en fin, vean cómo están las cosas de conflictivas en la cuestión lingüística. En cuanto a actitudes hacia variedades en concreto, pues como digo, no puedo contestar porque no tengo datos sobre esta cuestión. Ni vivo en Cataluña como para poder responder. Fede. Gracias, Silvia. Bueno, me encantó la presentación, me pareció muy, muy interesante. La verdad que felicitaciones. Perdón, es que no veo más que a unos poquitos. A ver ahora, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Federico. Ah, Federico, ya, bien. Acá. ¿Crees que podría dejar de compartir pantalla? No sé, sí, claro. Mejor. Para que nos podamos ver mejor. Mejor, ¿no? A menos sí, que haya preguntas ver, referentes al... A ver, dejar de compartir, ¿no? Sí. Ahora sí, mejor. Ahí te vemos, perfecto. No, te decía que me pareció muy, muy interesante. Yo me dedico a política internacional, así que nada que ver, pero muy interesante. Tengo alguna duda y preguntas que me generan la presentación. La primera es, en relación a cómo armaste vos la base de datos para hacer el trabajo estadístico. Yo entiendo que vos recopilaste videos, pero esos videos vos los escuchabas, a ver cómo pronunciaban, y ibas llenando, digamos, haciendo el data entry en la base de datos de cómo iba pronunciando cada político. Respuesta a esa cuestión. El procedimiento fue el siguiente. Fui seleccionando vídeos de conferencias de prensa, de intervenciones en el Parlamento, de entrevistas con periodistas, etcétera.
y esos vídeos los fui transcribiendo mediante la herramienta de Google Doc. Posteriormente escuché todo con detalle para editar esos documentos de texto. Sí. Y a continuación, con un programa de concordancias, localicé todas las palabras donde aparecían esas variables. Ok. Esto lleva mucho tiempo. Me imagino, porque es una codificación extensa que hay que hacer. Y es verdad que luego iba poniendo el vídeo donde estaba cada una de las... Iba anotando la pronunciación. Hay que decir que en la mayoría de los casos fue relativamente fácil, pero en algunos tenía dudas. Claro. En aquellos casos en que tuve dudas, utilicé un programa que se utiliza habitualmente, que se llama PRAP. Y cuando todavía persistían las dudas, o los deseché o consulté con 2 colegas para preguntarles cuál era su opinión acerca de cuál era la pronunciación que se había producido. Ok. A partir de... Sí, ahora me queda clarísimo. ¿Qué pasaría si en vez de buscar videos o vídeos, como dicen en España, tú hicieras, llamaras a estudiantes, a un montón de gente, les hicieras leer un texto y grabaras, filmaras o grabaras cómo lo pronuncian? O sea, si vos pudieras replicar este estudio en grupos de conveniencia que vos identificaras, que fueran, por ejemplo, muy similares en cuanto a educación, a clase social, a edad, género, etc. O sea, buscar controlar por las variables que controlás, pero después preguntándoles a ellos cuán nacionalistas son y ver si el nacionalismo varía con la forma de pronunciar, por ejemplo. Eso es una inquietud que me parecía, sería muy, muy interesante ver ese estudio. Y lo otro es, cuando vos presentabas las explicaciones acerca de por qué estaba pasando esto, como que pasaste muy de rápido que no te parecía que la política lingüística tuviera algo que ver, ¿no? Me pregunto ahí, o sea, primero, ¿por qué pensar que son excluyentes las explicaciones y no complementarias? Si los alumnos tienen el colegio, van a la escuela y es catalán obligatorio y tienen muy poco castellano, yo tendría que pensar que eso algo influye en si pronuncian mal o bien el castellano en relación a alguien que tiene tiempo completo educación en castellano, ¿no? Y me parece que ahí hay algo a propósito, o sea, hay un diseño de decir, bueno, acá lo que importa es el catalán, el castellano es muy secundario. Me parece que hay algo ahí que influye, pero obviamente es para todos, no es para los nacionalistas, ¿no? Entonces ahí viene mi segundo interrogante, que es la socialización. ¿Cuál es el mecanismo? O sea, ok, yo compro el argumento, me parece muy verosímil de que los nacionalistas tienen una manera de hablar y que son marcas del lenguaje que distinguen su identidad en relación a un otro, ¿sí? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual los nacionalistas adquieren esa forma de hablar? ¿Son formas de socialización? ¿Van a colegios típicamente nacionalistas, por ejemplo? ¿Estudian carreras típicamente con predominio de enfoques nacionalistas? ¿Van a clubes? ¿Viven en barrios donde predominan los independentistas? Yo no lo sé, de ignorancia pura, pero me pregunto de por qué se adquiere eso. Ya. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por estas preguntas. Creo que yo no me he explicado bien al hablar. Creo que he hecho ver como excluyentes esos motivos, cuando en realidad no son así, ni muchísimo menos. Quizá lo he hecho para destacar más el aspecto identitario, pero estoy convencido, por supuesto que estoy convencido, que la política lingüística es determinante en el estado en que se encuentra el castellano en Cataluña, en la forma de hablar el castellano en Cataluña, como también la obsolescencia por la falta de uso.
estoy completamente convencido de que es así. Lo que quizá no he aclarado suficientemente es que descartaba como suficientemente explicativos esos dos factores en el caso de la muestra que yo he utilizado. Porque muchos de ellos se han educado en castellano, no en catalán, por tanto ahí la política lingüística no tiene, en esos casos concretos no tienen ninguna relevancia, y en el caso de la obsolescencia lingüística, bueno, eso se puede argumentar para gentes que apenas hablan el castellano, que hay mucha gente que no habla apenas castellano, pero no para unos políticos que están utilizando el castellano habitualmente. Por tanto, que quede claro que desde mi punto de vista la política lingüística es determinante en todo esto, como lo es también, desgraciadamente, la obsolescencia, es decir, la falta de uso. Hay zonas de Cataluña, especialmente las zonas rurales, donde el castellano es un idioma totalmente secundario, que prácticamente no se utiliza. En cuanto a la cuestión que me planteabas, ¿cuál es el motivo de que esta gente hable así? ¿Van a universidades distintas, a colegios distintos? No. Este es un movimiento transversal que ha conocido un desarrollo vertiginoso en la última década. Antes Cataluña no tenía esta configuración, no era exactamente así, y todo esto se ha ido agudizando con el tiempo. Y tengo la casi absoluta seguridad de que si este estudio lo hubiera realizado hace 10 años, los resultados hubieran sido distintos. Porque yo llevo escuchando a políticos catalanes desde hace 35 años, y nunca había visto esa acumulación de rasgos vernáculos como la que he visto. No sé si respondo a las cuestiones. Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo también lo encontré súper interesante y pido disculpas por haber entrado tarde, pero estaba corté más temprano una clase de teoría de las relaciones internacionales. Me lo agradecieron, porque estamos viendo teorías dificilísimas, teorías críticas que nadie quiere. Pero respecto de esto, bueno, entonces para vos esto es claramente una posición política y una decisión política. Sí. Me pregunto, sé que excede totalmente tu trabajo, pero aunque sea como como dato anecdótico, si esto pasa también con los nacionalistas vascos, que también tienen una posición nacionalista muy fuerte y también tienen rasgos en el lenguaje. Yo tenía amigas vascas cuando vivía en Escocia, y por un lado había claramente momentos en que el castellano les costaba, que se notaba que tenían que pensarlo, y tienen, ¿no?, una fonética un poco diferente. Y me pregunto si con los... Ya me va a salir, yo también tengo... Con los gallegos, gracias. Que hasta donde sé tienen un nacionalismo menos militante, ¿no? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Bueno, la respuesta es fácil. No se puede comparar. No se puede comparar con la situación de Cataluña. Es verdad que las marcas del vasco en el castellano, sobre todo en el plano gramatical, sintáctico, son bastante evidentes, pero no hay una diferenciación tan grande como la que apreciamos en Cataluña. Con alguna excepción, los políticos de la izquierda radical, los que tradicionalmente apoyaron a ETA, en la actualidad Bildu, sí que muestran en su habla más rasgos vernáculos, pero el resto del nacionalismo vasco no. En fin, uno reconoce que son vascos, pero no hacen un uso similar. En
En el caso del gallego tampoco se puede comparar porque el nacionalismo gallego es en fin, mucho más limitado que el nacionalismo catalán. Su representación en las instituciones es muy, muy limitada. Ha conocido periodos mejores que los actuales. Para que te hagas una idea, en Galicia gobierna el Partido Popular, la derecha española, desde hace mucho tiempo y con mayoría absoluta. Y muchos de los políticos gallegos hablan un gallego que prácticamente es castellano, con un pequeño barniz. Por lo tanto, no son en absoluto equiparables las situaciones de estas tres regiones bilingües. En el caso de la Comunidad Valenciana pasa un poco lo mismo. En el caso de la Comunidad Valenciana, el nacionalismo, digamos, pancatalanista, que es donde más se pueden escuchar este tipo de rasgos, es también muy limitado. Tiene una proyección política bastante limitada, aunque en la actualidad tiene, bueno, una representación, bueno, como no ha conocido anteriormente. Pero no son equiparables las situaciones. Uno no escucha a un político vasco, por ejemplo, la cantidad de rasgos vernáculos que he mostrado yo al principio de mi presentación. No ocurre. Bueno, la verdad es que estamos sobre el tiempo. Todo lo que te quería preguntar, te lo preguntaron mis compañeros y compañeras. Así que no me queda nada más que agradecerte muchísimo. Me parece que la cantidad de preguntas da cuenta de cómo interesó tu exposición y ya tenemos pensado por acá ver qué pasa en la Argentina con estas cuestiones. Así que te agradezco muchísimo, José Luis, y por supuesto